A través de la historia, se ha dedicado el tiempo para buscar las soluciones a los diferentes problemas del corazón. Finalmente, la ciencia le ha dado la razón a la palabra de Dios y la ha concentrado en la siguiente fórmula. Utilícela en su vida para vivir emociones sanas que darán como resultado la madurez espiritual. Vamos a tomar nuestra Biblia en nuestra mano y vamos a hacer nuestra confesión de fe. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la estudiaremos, la obedeceremos y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. Y le damos un aplauso a aquellos que nos sintonizan por nuestros medios de comunicación. Les damos la bienvenida el día de hoy. Como Pastor Freddy nos decía, hemos estado en esta serie que ha estado domingo a domingo transformando nuestras vidas. Tenemos que estar cada uno de nosotros dispuestos a entrar en este proceso de transformación en el cual el Señor nos tiene. El domingo pasado hablábamos acerca de meditar en la palabra de Dios. ¿Se recuerdan ustedes? Cómo necesitamos masticar esa palabra, un versículo, un pasaje y poderle extraer las verdades, el alimento y luego ponerlo en práctica en las diferentes áreas de nuestra vida, aplicando esa palabra de Dios. Y yo les decía que pusiéramos en práctica esto durante la semana. Quiero ver a aquellos que tuvieron el recuerdo, que se recordaron de hacerlo. A ver, algunas manos, no muchas. Yo les empujo a que por favor pongamos en práctica lo que hemos estado enseñando, porque si no, de nada nos sirve. O sea, el escucharlo, salir de aquí, no nos va a hacer nada. Y el Señor nos ha llamado a transformar a nosotros, transformar las familias, transformar la nación, a transformar. Pero primero tenemos que ser nosotros transformados por medio de la palabra. Y lo que necesitamos hacer es justamente eso. Tomemos un versículo, un pasaje de la Escritura, estudiémosle, saquémosle las enseñanzas y tomemos esas enseñanzas y apliquémoslas, pongámoslas en práctica. Hagamos que sea parte de nuestra vida y de esa manera vamos a ir transformándonos nosotros, transformando a nuestras familias, a nuestro alrededor, todo lo que hacemos, porque esa es la palabra que nos transforma. Amén. Yo recordaba a las 8 que hice esta pregunta también y unas cuantas manos se levantaron nada más y ay, mire que es desanimante, la verdad les digo. Y yo me recordé y les voy a contar, hace muchos años me hicieron este comentario que el doctor Berberian fue a predicar a una iglesia y era un invitado especial y antes de que él subiera a la plataforma hubo una palabra profética. Y cuando él sube a la plataforma dice, ¿hay alguien aquí que me pueda repetir esa palabra profética? Nadie. Y hizo el llamado varias veces y nadie pasó. Entonces dice, bueno, ha sido un gusto venir aquí con ustedes, pero si no le pusieron atención a la palabra del Señor, menos me van a poner atención a mí, así que muchas gracias, y se bajó y se sentó. Algo así me sentí yo. Y digo, no, Dios mío, ¿de qué sirve que prediquemos si no aplicamos? Si no tomamos la palabra y la ponemos en práctica. ¿Queremos cambios en nuestras vidas? ¿Queremos que Dios transforme nuestro ser? ¿Amén? ¿Sí? Entonces, hagamos, pongamos en práctica, que ustedes en el servicio anoten una frase y con esa frase se lleven y hagan algo al respecto, ya vamos en ganancia, amén, si no, en negativo, amén. Muy bien, el día de hoy el mensaje se llama Transición Radical hacia el verdadero yo que Dios creó. Hay 4 puntos que vamos a ver el día de hoy. Uno es cómo desarrollamos o desarrollando nuestro ser auténtico.
Es importante ver esta autenticidad que el Señor tiene para cada uno de nosotros. En otras palabras, hemos dicho esto como debemos de ser transparentes hacia nosotros mismos, al Señor y hacia los demás. Pero estamos tan desacostumbrados a actuar según nuestro verdadero ser o nuestro verdadero yo, con una libertad emocional que puede parecer imposible saber por dónde empezar. Es difícil, necesitamos empezar en algún lado y empezar en meditar la palabra de Dios es un inicio muy seguro. Entrar a tu interior, a nuestro interior, requiere seguir a Dios hacia lo desconocido. Ese interior ha sido guardado tan profundamente, ¿se recuerdan ustedes del iceberg? Que solo el 10% lo miramos con los ojos humanos, los demás están debajo de agua. Pues igualmente nuestro ser, esa profundidad de nuestro ser ha sido ocultado por tanto tiempo que puede traer temor a nuestro corazón el extraerlo, el exponerlo. Y esto lo hacemos a través de una relación con nuestro Señor. O sea, necesitamos ese tiempo con Él. Y Dios nos invita a quitar las capas falsas que usamos para ser libres, para ser auténticos, para vivir esa vida de libertad y de transparencia ante Él y ante los demás. Número 2, necesitamos prestar atención a nuestro interior en silencio y en quietud. ¿Se recuerdan que hemos hablado de la diferencia de hacer y la diferencia con estar con el Señor? Y nosotros tendemos a ocuparnos haciendo cosas, ocupando, sirviendo, ocupando inclusive cuando no tenemos nada que hacer, ¿qué hacemos? Nos ponemos frente al televisor. O sea, siempre buscamos algo en que estar ocupados mentalmente, pero lo que estamos hablando acá es que para poder llegar a profundizar en el interior de nuestro ser, que el Señor entre con nosotros a esos lugares que han estado ocultos, necesitamos justamente esto: tiempo, silencio y quietud. Estar ahí en ese momento en que el Señor nos puede hablar. Porque queremos ser esos hombres y mujeres que Dios pagó que fuéramos. Sin embargo, distracciones nos impiden escuchar nuestros sentimientos, escuchar nuestros deseos, sueños, gustos, disgustos, aquello que está sucediendo dentro de nuestro ser, aquello que Dios quiere que hagamos, aquellos caminos que Dios quiere que tomemos. No dejamos ese momento, ese silencio para escuchar. Y para escuchar debemos o necesitamos estar solos, por lo menos mientras nos acostumbramos a escuchar. Hay una mujer muy conocida en el mundo evangélico que tenía muchos hijos y ella buscaba al Señor, pero necesitaba ese tiempo sola, ese tiempo de silencio. ¿Saben ustedes qué hacía? Se sentaba en su sala y sus hijos corrían por todos lados. Y ella agarraba su delantal, se lo ponía sobre su cabeza y a sus hijos sabían que ese era el tiempo que ella tomaba para estar con el Señor. ¿Era un tiempo a solas? No, seguramente no había nada de silencio, pero era el momento que ella encontraba y la forma que ella encontraba para tener ese silencio. O sea, no estamos diciendo que se tiene que meter a un closet, cerrar todo. O tal vez sí, todo depende de cada uno, pero encontrar ese momento, ese tiempo donde podemos estar a solas con Dios es importante, donde Él te puede hablar, donde Él te puede enseñar. Estamos tan desacostumbrados de ese momento donde Dios nos empieza a hablar, que acá cuando estamos en la iglesia y entramos a ese momento de adoración, donde es más fácil conectarse con el Señor, y es un momento como de silencio. ¿Sabe usted qué sucede? Empezamos a aplaudir, porque no estamos acostumbrados a tener ese momento de silencio, tal vez porque estamos con temor de qué es lo que el Señor nos va a decir, o estamos desacostumbrados simplemente, entonces no sabemos qué hacer. ¿Saben qué hacer?
silencio. Escuche, oiga, sienta. Pensando en esto, me recordaba de la iglesia del Dr. Cho. La iglesia del Dr. Cho está en Seúl, Corea, pero a unas cuantas millas de la ciudad hay una montaña de oración que ellos hicieron como iglesia. Y en esta montaña uno va justamente a eso, a buscar al Señor, a tener un tiempo de silencio, a simplemente ir y orar y buscar a Dios y conectarse con Dios. Hay un auditorio más o menos de este tamaño donde todos los que llegan pueden reunirse 1 o 2 veces al día a unas actividades o unos servicios que se tienen. Y cuando no está en ese lugar, puede tomar reserva e ir a unos cubículos que ellos han hecho así metiditos en la montaña. Y esos cubículos son chiquitos, son como de 1,5 metros de largo por 1,5 metros de alto por 1 metro de ancho. Y yo recuerdo que entré a uno de ellos y cuando quise pararme no podía. Y dije, wow, aquí no puede uno ni pararse ni acostarse, lo único que puede es hincarse y ponerse a orar, ponerse a buscar a Dios. Y hace uno cita para tener uno de esos cubículos y poder tener ese tiempo a solas con Dios. Y yo recuerdo varios testimonios que nos contaban de personas que llegaban con el Dr. Cho y le decía, Dr. Cho, tengo un grave problema. He pecado y no sé qué hacer. Entrego mi pecado a Dios y vuelvo a recaer. ¿Qué hago? Y el Dr. Cho le decía, yo sé, montaña de oración, cubículo. Hasta que Dios te hable y sepas qué hacer. Y dicho y de hecho, la gente se va y se mete ahí a orar, buscar el rostro de Dios, escuchar a Dios. Y entonces saber qué hacer. Otro testimonio que nos contaba es que vino un hombre y le dice, Dr. Cho, no sé qué hacer, estoy mal. Iba saliendo del banco y me robaron toda la quincena y no sé qué hacer, no tengo cómo pagarle a mis empleados. Dr. Cho le dice, yo sí, montaña de oración, cubículo. Y se mete en el cubículo y dice, Señor, aquí estoy hasta que tú me digas qué hacer. No tengo solución alguna, pero tú sí, Señor. Y se metió a orar, a buscar el rostro del Señor, a esperar en Dios. ¿Sabe qué pasó? A los días, una persona llega y le toca la puerta del cubículo. Y eso no sucede, ahí se quedan días. Y le toca la puerta. Y dice, ¿pero qué? ¿Quién es? Lo está buscando una persona. Dice, no quiero ver a nadie. Estoy buscando a Dios. Y dice, sí, pero esta persona dice que no se va a ir de aquí hasta que tú lo atiendas, así que anda a atenderlo. Y se va a atenderlo. Era el ladrón que le traía la bolsa del dinero, porque dice que cada vez que abría el dinero, le quemaba. Así que no podía y se lo fue a devolver. Cuando nos tomamos la acción de tener un tiempo donde podemos buscar a Dios, donde podemos escucharle a Él, donde podemos derramar nuestro corazón, abrir nuestras emociones y decirle, Señor, aquí vengo, tengo problemas, tengo situaciones, pero aquí vengo con mi corazón dispuesto a escucharte. Necesitamos ese tiempo a solas con Él, ese tiempo donde realmente podemos llegar a esos lugares, donde podemos escarbar en lo profundo de nuestro corazón y poder saber lo que Él está hablándonos y poder dejar que Él se manifieste, porque si no sabe qué hacemos, nos metemos nosotros, actuamos nosotros. Y tal vez el Señor quería actuar, quería responder, quería hablarte y no le damos el lugar. Yo recuerdo un día que yo iba en la carretera manejando y en un momento sentí mucho temor. Y lo que estábamos acostumbrados o lo que se nos enseñó a hacer es, en el nombre de Jesús, temor fuera. Y agarro el temor y lo escondo. ¿Cómo va a ser? Esto no es de Dios. Y recuerdo que estaba yo peleando con el temor
cuando en eso delante de mí se metió un carro, paró y yo frené, no sé cómo respondí, di la media vuelta, salí corriendo y todavía alcancé a ver que se salió de la puerta del que conducía un hombre con una arma. Dios me libró. Pero pensando en eso yo decía, Señor, si yo hubiera tomado el tiempo para escuchar esa emoción, si yo hubiera detenido mis pensamientos y dicho, Señor, ¿qué es lo que tú me estás hablando a través de este sentimiento que tengo? Me hubiera podido él decir, sí, necesito que te vayas por otro camino. Y tal vez me hubiera evitado ese susto. Gracias a Dios me evitó más que el susto, ¿no es cierto? No sé qué querían, pero me logré salir de ese lugar. Pero por eso les digo, ese momento, esa quietud, ese poder entender y estar conectados con Él, necesitamos para poder ir caminando hacia ese lugar de transformación, de poder oírlo a Él, poder entender que Él nos habla a través de nuestras emociones. Es un desafío el despojarnos de nuestro antiguo y falso ser. La Escritura nos dice que está viciado por deseos engañosos para poder vivir auténticamente en nuestro nuevo y verdadero ser creado por Dios. En Efesios 4, 22 al 24 encontramos el pasaje que dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, esto es como hemos sido acostumbrados a vivir, como nos enseñaron a vivir, como es la costumbre, como nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros maestros, nuestros amigos nos han enseñado a vivir. Dice, despojaos del viejo hombre. ¿Usted alguna vez ha tratado de despojarse de algo en lo cual está acostumbrado a tener? No es fácil, no es fácil. Quíteme algo, quíteme esta Biblia y me siento perdida. Estoy acostumbrada a esta Biblia. Sé dónde están los pasajes. En otra, ay, me cuesta, regreso a esta. Si me dicen, despójate de esta Biblia, ay, no quiero, prefiero otra cosa. Pero esta nos cuesta despojarnos de aquello que es parte de nosotros, que hemos sido acostumbrados. Y aquí nos dice, despojaos de ese hombre viejo. O sea, es una acción que yo tengo que hacer conscientemente, porque está viciado conforme a deseos engañosos. Hay deseos engañosos y hay deseos que no son engañosos. Hay deseos que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y dice que este hombre con el cual vivíamos está viciado por estos deseos engañosos. ¿Y qué nos dice que hagamos? Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. O sea, la acción de renovarse es nuestra. ¿Cómo lo hacemos? Vistiéndonos. Esto quiere decir que yo tengo que hacerlo, tú tienes que hacerlo, así como te vistes todos los días y no dejas que nadie te vista. Así debemos nosotros tomar la acción de renovar nuestra mente, de cambiar esos deseos engañosos. Y este hombre que el Señor nos está pidiendo que nos vistamos, creado según Dios, en justicia y santidad de verdad. ¿Quién nos va a enseñar qué vestidos debemos de ponernos? ¿Cómo debemos de pensar, soñar, etcétera? Dios, buscándolo a Él. La mayoría de nosotros vivimos de manera inconsciente la vida de otras personas, o al menos las expectativas que otras personas tienen de nosotros. Hemos dicho, yo quiero ser como aquella persona, o tal vez nuestros padres nos dijeron cómo ser, y esto viene a ser esos pensamientos de este viejo hombre. Y este viejo hombre está atado y esclavizado, muerto en delitos y pecados, dice la Escritura. Y estas son también emociones reprimidas que hemos escondido simplemente porque no las hemos traído a la luz del Señor. Hay un cúmulo de emociones no resueltas que lo que hacen es que nos van matando poco a poco. Por eso es el Señor que nos dice, despójense de ese hombre viejo. Debemos permitir que Dios nos ayude a tratar nuestras emociones
mientras la sacamos del escondite. Esto nos hará estar libre. Debemos aprender a oír a Dios también a través de nuestras emociones. Esto puede decir, bueno, ¿será que Dios nos habla a través de nuestras emociones? Sí, como yo les decía, en aquel momento donde me enfrenté a esa circunstancia que pudo haber sido una cosa muy fea, sentí temor. Esa es una emoción. Dios nos habla a través de esas emociones. Dios nos crió con emociones. Nuestros sentimientos son parte esencial de esa humanidad con que Dios nos crió, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y la Biblia nos muestra a un Dios como un ser que siente, un ser que muestra sus emociones. Como fuimos creados a su imagen, también fuimos diseñados con el don de sentir, experimentar como Él. Y les voy a dar rápidamente unos versículos donde expresa esos sentimientos que Dios tiene. Génesis 1:31 dice, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era bueno. En otras palabras, Dios estaba muy contento, deleitado, lleno de placer y satisfecho en lo que había hecho. Estos son sentimientos, son emociones. O Génesis 6:6 dice que se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió su corazón. Nos muestra que hay dolor, Dios siente ese dolor y lo manifiesta. En Éxodo 20:5 dice, soy un Dios celoso. O en Jeremías 30:24 nos habla de la ardiente ira del Señor. Dios siente ira, sí, celos, sí, y lo habla. Por eso les decía la importancia de tener ese momento a solas con el Señor y poder decir, Señor, estos sentimientos de ira, de celos, de miedo que tengo, los traigo delante de ti, háblame. ¿Qué? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Son sentimientos del hombre viejo que tengo que encontrar la raíz y sacarla. ¿O son sentimientos que tú me estás hablando a través de ellos para evitarme un problema, para que yo corrija ciertas actitudes? ¿Qué son estas sensaciones, estas cosas que tengo? Oseas 11:8 dice, dentro de mí el corazón me da vuelcos y se me conmueven las entrañas. Mire, Dios nos conoce porque así es Él. Mateo 26:37 y 38 habla del Señor Jesús y dice, y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Angustia, tristeza. ¿Cuántas veces nos han dicho si nos sentimos de alguna de estas maneras, lo dejemos a un lado y sigamos adelante y olvidemos esas cosas? Pero lo que yo les estoy diciendo es, tomen esos sentimientos, no se revuelquen en ellos, no hagan una fiesta de lástima, no, sino que agarren esos sentimientos y llévenlo a ese lugar secreto con Dios, a ese lugar silencio y digan, Señor, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Es parte de ese hombre viejo al cual me tengo que desvestir? Ayúdame a ese proceso. ¿O es algo que tú me estás hablando porque tú conoces esos sentimientos? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Dios piensa y tú piensas. Dios desea, tú deseas. Dios siente, tú sientes. Es importante para madurar integralmente darnos permiso a sentir, reflexionar sobre nuestros sentimientos y luego responder a los mismos de una manera reflexiva bajo el señorío de Jesucristo. Llevarlos al Señor y luego hacer algo al respecto. Dios nos habla a través de la materia prima de nuestras emociones. Y estas emociones son el lenguaje de nuestra alma. Sin embargo, hacemos oídos sordos a través de la negación emocional.
Es el lenguaje con que nuestra alma, esta parte creada por Dios en nosotros, así como el espíritu, el cuerpo, nuestra alma, el lenguaje del alma son esas emociones. Y al no ocuparnos de nuestras emociones internas, tal vez por vergüenza, tal vez porque nos asusta o tal vez porque nos duele, somos falsos a nosotros mismos. Y perdemos la oportunidad para conocer a Dios, olvidándonos de que el cambio se produce por la honestidad y la vulnerabilidad delante de Dios. Ahí, cuando nos desvestimos delante de Él, cuando traemos esos sentimientos o esas emociones o esos pensamientos que ni siquiera nosotros mismos queremos verlos dentro de nosotros, cuando los traemos a Él, es cuando empieza el cambio. Cuando realmente hay un cambio dentro de nosotros, cuando nos volvemos honestos y vulnerables ante Dios. Número 3, reconoce el amor de Dios. Miren, solo el amor de Dios nos ayuda en el proceso. Así como Jesús sabía que Él era el Hijo amado en el cual Dios tenía complacencia. Él sabía conocía ese amor de Dios para él. Dios le afirma que le ama a Jesús y entonces Jesús camina por toda esa vida de diferentes situaciones complicadas en la cual vivió. Este amor es la base de su autocomprensión y el origen de su propio sentir. Solo el saber que Él nos ama nos permite ir a las profundidades de nuestra alma en paz. Ese saber que sabemos que Él nos ama nos permite venir a Él tal cual somos. Pero es que yo soy un pecador. Miren, yo me he reído porque hay personas que dicen, mire, yo soy un pecador. Cuando me corrija voy a ir a Dios. No. Dios sabe cómo eres. Dios te conoce, sabe tus buenas y tus malas. Sabe aquellas cosas que están escondidas en tu corazón y no quieres sacarlas porque no me gusta verme. No me gusta saber y reconocer que me enojo en algunas oportunidades. No me gusta hablar que el pecado me tienta y caigo. No me gusta ver esas cosas en mi vida. No me gusta ver ese carácter que cuando exploto. No me gusta. Así que no hablemos de eso. Mejor ahorita estamos todos contentos. Pero ¿qué es lo que estoy diciendo? Cuando sabemos que Dios nos ama. Esas situaciones que no nos gustan de nosotros mismos, las podemos traer delante de Él y decirle, Señor, no me gusta lo que veo en el espejo todas las mañanas. ¿Qué podemos hacer? Porque Él nos ama, porque nos ama. No porque no hayamos pecado ni nos hayamos portado bien, hayamos sido un éxito en la vida según estándares humanos, hayamos hecho todo lo que debemos de hacer y somos estrictos, duros. No, nos ama porque nos ama. Porque nos ama simplemente. Mire, Juan 3:16 dice, por tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. O sea, amó al mundo, a los pecadores, a nosotros, a todos, y dio a su Hijo Jesús, para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque nos ama. O sea, envió a su Hijo por el pecador más pecador. Entonces tú tienes la libertad de acercarte a Él, de abrir tu corazón, lo más negro de tu corazón, con la tranquilidad y la paz de saber que nada va a cambiar su amor hacia ti. Entonces Él va a entrar a esas profundidades y traer esa luz y alumbrar para que tú puedas ver y decir,
esta mentira me la había yo creído, pero ahora veo cómo corregirlo. Ahora veo cómo arreglar ese patrón de mi vida. Ahora veo cómo arrancar esas raíces que me habían tenido atados. Ahora sé cómo despojarme de ese hombre viejo y quitármelo y poderme vestir del hombre nuevo. ¿Pero cuándo? O sea, la base que nos hace sólidos, la base que nos permite caminar con esa libertad, ¿cuál es? El saber que Él nos ama. El saber que nos ama. El sumergirnos en el río de ese amor. Entonces, ¿quieres tener ese momentito a solas con Él para oírlo? Cuando estás enamorado, deseas tener por lo menos, ¿cómo estás hoy? Bien, hey. Esos momentitos, esos silencios con Dios, esas situaciones donde buscamos ese momento es de lo que estamos hablando. ¿Pero por qué? Porque sabes que te ama y desea estar contigo. El experimentar el amor y la aceptación de Dios es la única base segura para amar, dar valor a nuestro verdadero ser. Y solo el amor de Dios en Cristo es capaz de soportar el peso de nuestra verdadera identidad. Solo ese amor. Y así poder ir a esas capas ocultas de nuestro ser. Mira, Dios te moldeó, te talló internamente en el profundo de tu madre. Y Él te hizo como eres. Hizo tu personalidad, tus pensamientos, tus sueños, tus temperamentos, tus sentimientos, tus talentos, tus deseos. Él te hizo así. Te conoce cuáles son tus posibles fallas. Así que el venir a Él con todo eso no tiene que ser una cosa difícil. Él te ama, te valora inmensamente por quien eres. Eres lo mejor de Dios, creado a su imagen y a su semejanza, para ser como Él, para manifestarlo a Él en la tierra. Eres alguien a los ojos de Dios. Él te creó. Cada uno debemos aceptar y creer el hecho que somos creación especial de Dios, amada de Dios, que Jesús murió por cada uno de nosotros. Ningún ser humano fue creado para ser inferior. Dios nunca planeó que ninguno estuviera solo, derrotado, enfermo. Dios te crió a su imagen para vivir su vida, caminar y hablar con Él, pensar, planear, actuar con Él. Ese es el sueño de Dios para ti. El mejor tú posible es que eres creado a imagen de Dios. Dios te creó. Efesios 2:10 dice, somos hechura suya. ¿Sabe qué me dice a mí? Que somos la obra maestra de Dios. Di, soy la obra maestra de Dios. Acepta tu valor personal y particular. Acepta quién eres en Él. Salmo 8, 4-6 dice, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menor que un Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos. Todo lo sometiste a su dominio. Eso es lo que Dios hizo de ti. Eres su obra maestra y quiere llevarte a ese lugar donde puedas caminar en la verdad de lo que Él hizo para ti. Por eso es necesario ir y profundizar en ese iceberg. Es necesario ir y transformarnos para vivir en esa novedad de vida, esa vida nueva, ese hombre nuevo que Él tiene para nosotros. No el hombre viejo que está viciado con sus pensamientos, sino que el hombre que piensa como Dios piensa. Acepta ese valor que Dios te ha dado. 4. Es importante tener compañeros de confianza. Personas que nos ayuden en este caminar. Sí, estamos hablando de tener ese tiempo a solas con Dios, pero también necesitamos personas que nos acompañen.
Personas que nos ayuden. Dios nos creó para estar en comunidad. Es importante el consejo de un mentor, de un líder maduro espiritual. ¿Por qué? Hay presiones que nos tratan de llevar a otro camino. Hay una presión enorme de los demás para que vivamos y hagamos cosas que tal vez no son las que Dios nos ha dicho que hagamos. O nuestra propia obstinación, nuestro orgullo, que es más fuerte de lo que pensamos y nos autoengañamos a nosotros mismos. Aquellas personas a nuestro alrededor, cristianos maduros que nos acompañen, nos pueden ayudar a ver situaciones de nuestra vida y ayudarnos a encaminarnos a ese camino y esa comunión con Dios. ¿Qué podemos hacer? Yo les voy a pedir que cierren sus ojos y vamos a orar al Señor. Orar para que nos dé el valor para poder emprender este caminar. El valor para ir a las profundidades de nuestro ser. El valor para dejar de ser lo que otros quieren que seamos, para poder ser lo que Dios quiere que seamos. Y eso puede ser difícil, pero es un caminar de transformación, es volvernos más como aquel que Dios planeó que fuéramos. Y orar para que el poder del Espíritu Santo continúe su obra en cada uno de nosotros. A través de la historia, se ha dedicado el tiempo para buscar las soluciones a los diferentes problemas del corazón. Finalmente, la ciencia le ha dado la razón a la palabra de Dios y la ha concentrado en la siguiente fórmula. Utilícela en su vida para vivir emociones sanas que darán como resultado la madurez espiritual.